Bienvenidos a este tutorial donde se explicarán un tercer y cuarto ejercicio donde se aplican los conceptos de trayectoria y desplazamiento. Recordemos que la trayectoria es la línea que describe o distancia que recorre un cuerpo durante su movimiento. Para calcularla se deben sumar todas las distancias recorridas durante ese movimiento. En esta tarjeta aparece el enlace del video sobre la diferencia entre trayectoria y desplazamiento y otro sobre el movimiento y las clases de movimientos. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones sobre los videos que se van subiendo a este canal. Para averiguar la trayectoria y el desplazamiento de este tercer ejercicio, tenemos aquí un plano cartesiano donde se representa el área de un parque. Aquí tenemos en el eje horizontal o de la X marcadas las distancias en metros. También en el eje vertical o eje de las Y están demarcadas las distancias en metros. Vamos a calcular la trayectoria y el desplazamiento de una atleta que realiza 4 movimientos en este parque. Aquí está en su posición inicial. Realiza un primer movimiento llegando a este punto, luego gira y llega en un segundo movimiento acá. El tercer recorrido gira y llega hasta este punto, gira y realiza este cuarto movimiento llegando aquí a una posición final. Para averiguar la trayectoria se deben sumar las 4 distancias de estos 4 movimientos. El primer movimiento lo realiza desde este punto marcado con el 25 hasta este punto marcado con el 45. De 25 a 45 ha realizado un recorrido de 20 metros. El segundo movimiento es vertical, o sea que miramos las distancias en el eje de la Y. Se encuentra en el punto 15 para arribar al punto 40. La distancia entre el punto 15 y el punto 40 es de 25 metros. La distancia sub 3 viene a ser la distancia recorrida horizontalmente y por eso se analiza en el eje horizontal. Está en el punto 45 y llega hasta el punto 10. La distancia entre el 45 y el 10 nos da una distancia de 35 metros. La cuarta distancia la realiza en forma vertical. Miraremos entonces el eje de la Y. Está en el punto marcado con el 40 y llega hasta el punto marcado con el 15. La distancia entre 40 y 15 nos da una distancia x4 de 25 metros. Al sumar estas distancias nos da que la atleta ha realizado una trayectoria o recorrido de 105 metros. A continuación vamos a averiguar el desplazamiento, considerado como el segmento dirigido o vector que indica la posición final con respecto a la posición inicial de un cuerpo que realizó un movimiento. Para hallarlo, se debe establecer la diferencia entre la posición final y la posición inicial del cuerpo en movimiento. Como el desplazamiento es un vector, se debe tener en cuenta la orientación. Esto indica que los resultados deben de tener o signo positivo o signo negativo. Para hallar el desplazamiento se aplica esta fórmula, en donde a la posición final se le resta la posición inicial. Como la línea entre las dos posiciones es horizontal, se tiene en cuenta el eje de la X. La posición final es de 10 metros y la posición inicial es de 25 metros. Se hace el reemplazo de estos dos valores en la fórmula, obteniendo que el desplazamiento es de menos 15 metros. Al tener signo negativo, quiere decir que la posición final de la atleta con respecto a la posición inicial es de 15 metros hacia la izquierda. Cuando se realizan ejercicios sobre desplazamiento en el plano cartesiano, tenemos en cuenta que si la posición inicial
está en línea horizontal con la posición final, se presentan dos posibilidades: que la posición final quede a la derecha de la inicial o a la izquierda de ella. En el primer caso quedará con signo positivo y cuando es hacia la izquierda quedará con signo negativo. También se puede dar que la posición final quede en forma vertical, hacia arriba o hacia abajo, con respecto a la posición inicial. Para identificar que quedó hacia arriba se coloca el signo positivo y cuando queda hacia abajo con respecto a la inicial se identifica con el signo negativo. Pasemos ahora a un cuarto ejercicio. Dice: calcular la trayectoria y desplazamiento de un atleta que realiza los siguientes recorridos en un parque. Aquí se describen los 4 movimientos identificados por pares ordenados. Un par ordenado está constituido por 2 coordenadas. La primera corresponde a la posición del eje X y el segundo valor corresponde a la posición en el eje Y. Este plano cartesiano nos muestra el área del parque donde va a hacer el movimiento el atleta. A continuación ubicamos los 4 movimientos. El primero se realiza entre el punto A y el punto B. El punto A tiene este par de coordenadas en el eje X 100 y en el eje Y 60. Aquí apreciamos que en el eje X es 100 y 60 en el eje Y. En el punto B está X 100 y Y 20. El punto C está constituido por el número 30 del eje X, la mitad entre 20 y 40, y 20 en el eje Y. El atleta luego pasa al punto D, constituido por 30 en el eje X y 120 en el eje Y, y finaliza en el punto E, constituido por en el eje X 100 y en el eje Y 120. Hallemos la trayectoria sumando los 4 recorridos. El primer movimiento es vertical, o sea que tenemos en cuenta el eje de la Y. Estaba en el punto 60 y baja hasta el punto 20. En total recorre 40 metros. El segundo movimiento lo realiza en forma horizontal. Lo medimos en el eje X. Estaba en el punto 100 y llegó hasta el punto 30. De 100 a 30 hace un recorrido de 70 metros. El tercer recorrido lo hace en forma vertical. Se tiene en cuenta el eje Y. Va desde el punto 20 hasta el punto 120. La distancia x4 es horizontal, se analiza en el eje X y va desde el punto 30 hasta el punto 100 para un total de 70 metros. Al sumar estas distancias se obtiene que el atleta ha realizado una trayectoria de 280 metros. Finalmente vamos a averiguar el desplazamiento en este ejercicio. Tenemos en cuenta la posición final y la posición inicial. A la posición final le restamos la posición inicial. Como aquí quedaron en forma vertical, se tienen en cuenta las posiciones en el eje Y. La posición final es de 120 metros y se le resta la posición inicial, que es de 60 metros. Al hacer esta resta se obtiene como resultado que el desplazamiento es de más 60 metros. Esto está indicando que la posición final, al ser positiva, quedó hacia arriba 60 metros con respecto a la posición inicial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.